Siempre creí que la familia era un refugio seguro, un lugar donde cada rincón guardaba amor y comprensión. Crecí en una casa que, a simple vista, parecía normal. Paredes decoradas con fotografías antiguas, risas que se entrelazaban en las cenas y un ambiente en el que el cariño parecía fluir de cada palabra. Pero, con el paso de los años, fui descubriendo que detrás de las sonrisas había heridas ocultas y resentimientos largamente reprimidos. Mi hermana, Verónica, y yo habíamos compartido la mayor parte de nuestra infancia. Éramos cómplices de travesuras, confidentes de secretos y, en ocasiones, también rivales. Sin embargo, jamás imaginé que esa rivalidad, alimentada por diferencias irreconciliables, se transformaría en algo mucho más oscuro. No tardó mucho para que empezara a surgir el primer indicio de traición. Verónica comenzó a tomar mis pertenencias sin pedir permiso, desde pequeños objetos que tenía gran valor sentimental hasta algunas cosas que, a nivel práctico, me eran indispensables. La situación se agravó con la llegada de nuestra madrastra, Elena. Ella había entrado en la vida de nuestra familia en un momento en que nuestras emociones aún estaban a flor de piel, prometiendo estabilidad y una nueva oportunidad de unión. Sin embargo, su forma autoritaria y fría alteró el delicado equilibrio que existíamos. Yo, que siempre había buscado la forma de expresarme y ser escuchado, pronto me encontré en medio de una disputa silenciosa que iba más allá de simples objetos. Se trataba del control, de la autoridad y del poder que alguien, ajeno a la verdadera esencia de nuestra familia, intentaba imponer. Una tarde cualquiera, llegué a casa con la esperanza de encontrar mi pequeño estudio en orden, ese espacio donde plasmaba mis ideas y donde me sentía yo mismo. Pero algo no estaba bien. Al abrir la puerta, percibí un silencio inusual. Caminé hacia mi habitación y, para mi asombro, noté que algunos de mis cuadernos, pinceles y objetos personales habían desaparecido. Mi corazón comenzó a latir aceleradamente al darme cuenta de que alguien había estado en mi cuarto sin mi permiso. «Verónica, ¿estuviste tú?», pregunté con voz temblorosa, sin poder contener la mezcla de rabia y tristeza que me embargaba. Mi hermana, con una expresión que oscilaba entre la indiferencia y una pizca de burla, se limitó a encogerse de hombros. No ofreció ninguna explicación, y su silencio me habló más que cualquier palabra. Esa noche, mientras repasaba en mi mente cada detalle de lo ocurrido, comprendí que no se trataba solo de mis cosas. Era el preludio de un conflicto mayor, de una lucha de poder que se avecinaba en nuestra casa. Al día siguiente, la tensión era palpable en cada rincón del hogar. Con el coraje que solo el dolor puede forjar, decidí confrontar a mi hermana de manera directa. No me bastaba la indiferencia, y necesitaba respuestas. Durante la comida familiar, con todos los miembros reunidos, me dirigí a ella. «Verónica, necesito que me devuelvas mis cosas. No puedes tomar lo mío sin mi permiso». La reacción fue inmediata. La mirada de mi hermana se endureció, y en un suspiro casi imperceptible, replicó: «Si no te gusta cómo son las cosas, quizás deberías pensar en cambiar tu actitud». No hubo más palabras en ese instante, pero la tensión entre nosotros se volvió insoportable. No era solamente una cuestión de objetos, era la manifestación de viejas rencillas, de envidias silenciosas y de una necesidad de controlar que parecía extenderse más allá de lo que cualquiera hubiera imaginado. Yo exigía respeto, y ella, en su forma desafiante, desafiaba cada uno de mis reclamos. Mientras la discusión escalaba, en el fondo ya intuía que había alguien más dispuesto a aprovechar la situación. Esa misma tarde, mientras trataba de ordenar mis pensamientos, la puerta se abrió de golpe. Elena, nuestra madrastra, irrumpió en la habitación con una ira contenida, pero innegable. Sus ojos, fríos y calculadores, se posaron en mí como si midieran mi valor en segundos. Sin mediar palabras, se lanzó a reprenderme. «¿Qué crees que estás haciendo, desafiando el orden en esta casa?», exclamó, con voz aguda y llena de desprecio. «No permitiremos que se altere la armonía que he instaurado aquí». Sus palabras me golpearon como un torrente de acusaciones. La forma en que me miraba, con una mezcla de desdén y autoridad absoluta, me hizo sentir completamente impotente. La tensión creció a niveles insospechados, y en ese instante, comprendí que no estaba solo enfrentándome a mi hermana, sino a toda una figura de poder que se había impuesto en nuestra vida. No era la primera vez que Elena intervenía, pero esta vez, su presencia parecía marcar un antes y un después. Intenté calmar la situación, tratando de razonar con ella, pero cada intento se veía frustrado por su actitud implacable.
Las palabras se tornaron en gritos, y lo que había comenzado como una discusión sobre objetos robados se transformó en un conflicto abierto y doloroso. Cuando exclamé una vez más que quería recuperar mis cosas, algo en Elena se quebró. Sin previo aviso, me lanzó un puñetazo que me hizo tambalear y caer al suelo. La habitación quedó en silencio absoluto, salvo por el sonido sordo de mi cuerpo contra el frío suelo de madera. El golpe fue tan violento que el mundo se volvió borroso. Recostado en el suelo, sentí una mezcla de dolor físico y emocional que me inundó por completo. La rabia, el miedo y la tristeza se entrelazaban en mi mente. Elena se abalanzó sobre mí, exigiéndome sumisión, mientras mi hermana permanecía en un rincón, con la mirada fija y aparentemente distante. Nadie parecía dispuesta a detener el torrente de violencia que se había desatado en esa habitación. Después de lo que pareció una eternidad, Elena se detuvo y salió bruscamente, dejando un ambiente de caos y confusión. Mi hermana, con lágrimas en los ojos, se acercó para ayudarme, pero yo, aún adolorido y enfurecido, la aparté. Sabía que detrás de aquel ataque se escondían secretos que debía descubrir. Esa noche, en medio del dolor físico y emocional, me prometí que encontraría la verdad. No podía aceptar que alguien se aprovechara de mi vulnerabilidad sin consecuencias. En las horas siguientes, mientras me recuperaba, empecé a recordar episodios del pasado que ahora cobraban un significado oscuro. Elena había llegado a nuestras vidas con promesas de un futuro mejor, pero sus métodos eran crueles y su control, absoluto. Su forma de actuar, su rigidez y la manera en que imponía sus reglas, me hacían sospechar que había algo más detrás de sus actitudes. ¿Podría ser que ella guardara secretos que la impulsaran a actuar con tanta violencia? La idea me rondaba la mente mientras la rabia y el deseo de justicia se intensificaban. Con el paso de los días, el ambiente en casa se volvió insostenible. Las conversaciones se redujeron a intercambios cortantes y miradas llenas de resentimiento. Verónica, que hasta entonces se había mostrado desafiante, comenzó a distanciarse, como si la violencia y la culpa le pesaran más de lo que podía soportar. Mientras tanto, yo, marcado por la agresión de Elena, me sumergía en una vorágine de recuerdos y preguntas sin respuesta. Decidí que necesitaba comprender el origen de tanta hostilidad. Sin revelar mis intenciones a nadie, empecé a indagar en el pasado de Elena. Hurgué en viejos álbumes familiares, hablé con conocidos de la época en que ella llegó a nuestras vidas y, poco a poco, empecé a recabar pequeñas piezas de un rompecabezas que había permanecido oculto durante años. Descubrí rumores de una mujer que había sido huérfana, que había vivido situaciones de abandono y que, al encontrar refugio en la familia de mi padre, había jurado jamás volver a sentir la fragilidad de haber sido olvidada. Esa historia, aunque contada en murmullos y a través de miradas cómplices, comenzó a pintar a Elena bajo una luz diferente. No se trataba de justificar sus actos, pero sí de entender que, a veces, el dolor y la soledad pueden transformar a una persona en alguien despiadado. La mezcla de resentimiento y desesperación que sentía pudo haberla llevado a imponer un orden rígido y cruel, en el que cada objeto robado y cada agresión física eran, en parte, un reflejo de su propio tormento interno. Con la convicción de que debía hacer algo para cambiar la situación, decidí que no podía quedarme de brazos cruzados. Mi objetivo ya no era solamente recuperar mis pertenencias, sino encontrar la manera de detener el ciclo de violencia y control que había calado hondo en nuestra familia. Empecé a escribir en un cuaderno, plasmando cada detalle, cada recuerdo y cada sospecha. Quería tener constancia de todo lo que había ocurrido, para poder, en un futuro no muy lejano, exponer la verdad y buscar la justicia que tanto anhelaba. Esa misma tarde, salí a caminar por las calles de la ciudad, dejando que el bullicio y el tránsito me ayudaran a despejar la mente. Mientras recorría las avenidas, recordé las palabras de un viejo amigo, quien me dijo en una ocasión: a veces, la verdad es un arma de doble filo. Puede liberarte, pero también puede herir a quienes más amas. Aquella frase resonó en mi interior y me hizo dudar de si el camino que había decidido tomar era el correcto. Sin embargo, el dolor de la agresión y la injusticia que viví esa noche no me dejaban otra opción. Decidí que, a cualquier costo, debía enfrentar la situación y obligar a que mi madrastra y mi hermana se enfrentaran a las consecuencias de sus actos. No se trataba solamente de recuperar mis cosas, sino de reclamar mi dignidad y mi derecho a ser escuchado. El ambiente en casa se había vuelto casi insoportable. Los silencios eran cargados de reproches y las miradas se evitaban como si cada palabra pudiera desatar una nueva explosión. Llegó el día en que decidí que ya no podía esperar más.
Esa mañana, mientras la casa aún estaba sumida en una tensa calma, reuní mi valor y llamé a mi hermana y a Elena a la sala principal. Hoy, exijo una explicación, dije con voz firme, sin dejar traslucir la angustia que me embargaba. No se trata solo de mis cosas, se trata del respeto y la dignidad que me han sido arrebatados. Verónica intentó interrumpirme, pero Elena tomó la palabra con una frialdad que heló el ambiente. Basta ya. No toleraré que se cuestione mi autoridad en esta casa. Si crees que puedes exigir algo, estás muy equivocado. Las palabras se volvieron cada vez más ásperas y, en cuestión de minutos, la sala se transformó en un campo de batalla de gritos y acusaciones. Verónica, entre lágrimas y enfado, confesó que había tomado mis cosas para proteger ciertos secretos que, según ella, debían permanecer ocultos. Sin embargo, cuando exigí que me las devolviera, Elena se interpuso con brutalidad, afirmando que yo no merecía conocer la verdad. El clímax llegó cuando, en medio del alboroto, mi voz se quebró y dije: no soy un simple objeto que se puede despojar de lo que me pertenece. Exijo justicia y respeto. El silencio que siguió fue tan denso que parecía detener el tiempo. Durante unos largos segundos, todos se quedaron inmóviles, mirándonos fijamente. En esos instantes, comprendí que ya no había vuelta atrás. La verdad debía salir a la luz, sin importar el dolor que pudiera causar. Tras aquel enfrentamiento, la atmósfera familiar cambió de forma irrevocable. La agresión de Elena y la confesión a medias de Verónica dejaron abiertas heridas que tardarían en sanar. Yo, ahora herido tanto física como emocionalmente, decidí profundizar en los orígenes de todo aquello. Reuní todas las pruebas, las notas que había escrito y las pequeñas pistas que había ido recogiendo a lo largo de los meses. Investigué a fondo la historia de Elena, hablando con personas que la conocieron antes de que llegara a nuestra vida. Descubrí que, en su juventud, había sufrido la pérdida de quienes más amaba y que había crecido en un ambiente hostil donde la traición y el abandono eran moneda corriente. Aquellos recuerdos, enterrados bajo capas de resentimiento, parecían haberla convertido en alguien incapaz de confiar o demostrar debilidad. Asimismo, indagué en la relación entre Verónica y ella. La hermana, a quien siempre consideré mi confidente, había sido manipulada en ocasiones por Elena para mantener el orden que ella deseaba imponer. La confesión de Verónica sobre proteger secretos no era más que una excusa para justificar actos de control y humillación. Poco a poco, la imagen que tenía de ella se fue transformando en un entramado de dolor, poder y secretos que habían marcado cada rincón de nuestra existencia. Armado con la verdad, decidí que era momento de buscar la redención para todos, pero sobre todo, para mí mismo. No podía dejar que el ciclo de violencia y manipulación continuara. Mi intención era hacer que cada uno enfrentara sus errores y, en el proceso, reconstruir la dignidad que tanto habíamos perdido. El tiempo pasó y, aunque las heridas tardaron en cicatrizar, la revelación de la verdad empezó a generar cambios irreversibles en nuestra familia. La confrontación pública y la exposición de secretos enterrados obligaron a cada uno a mirar dentro de sí y a reconocer la magnitud del dolor que se había gestado en silencio. Verónica, visiblemente arrepentida, comenzó a buscar una manera de enmendar sus errores. Se disculpó, no solo conmigo, sino también con otros miembros de la familia, confesando que había sido arrastrada por la influencia de Elena y que, a lo largo de los años, había perdido de vista lo que significaba el amor fraternal. Elena, por su parte, se mostró reacia al principio, pero poco a poco, los episodios de agresión fueron sustituidos por momentos de introspección y, en algunas ocasiones, por intentos de reconciliación. Yo encontré en mi cuaderno de notas y en el arte la manera de transformar el dolor en algo constructivo. Empecé a pintar y a escribir sobre la experiencia, usando cada pincelada y cada palabra como un medio para liberar la angustia acumulada. Mis obras se convirtieron en un testimonio de la lucha por la verdad y la redención, y pronto comenzaron a ser reconocidas en pequeños círculos artísticos de la ciudad. La familia, aunque nunca llegó a ser perfecta, comenzó a reconstruirse lentamente. Las reuniones, antes marcadas por tensiones y reproches, se transformaron en espacios de diálogo y, poco a poco, en ocasiones de perdón. Yo y mi hermana, a pesar de las cicatrices, encontramos la manera de acercarnos nuevamente. Nuestros encuentros se llenaron de silencios cómplices y de miradas que decían sin palabras que, a pesar de todo, había una oportunidad para sanar. En una tarde de primavera, mientras el sol se ponía tras el horizonte y la ciudad se vestía de colores cálidos, me encontré con Verónica en el pequeño parque que solíamos frecuentar de niños. Sin necesidad de grandes discursos, nuestras miradas se cruzaron y,
En ese instante, comprendimos que la verdad había sido el primer paso hacia un nuevo comienzo. El eco de aquellos días de violencia y secretos se desvaneció lentamente, dejando paso a la esperanza. Aunque la agresión y la traición dejaron una marca imborrable, también fueron la chispa que encendió el deseo de cambiar, de buscar en el perdón la llave para liberar el alma. Y así, con el corazón un poco más sabio y las manos dispuestas a construir, emprendimos juntos el camino hacia un futuro en el que la familia, en su complejidad, pudiera ser un refugio de amor y no una prisión de rencores.